Hay un tema en comunicación que a mí siempre me ha atraído y me supone también un cierto interés, ¿no? Que es cómo las empresas se relacionan con sus entornos, de alguna manera, ¿no? En el sentido que, es decir, lo que hemos vivido todos estos años, nos hemos preocupado de temas de comunicación muy diversos, de los medios de comunicación, de las estrategias de comunicación, de los planes de comunicación, de los planes de comunicación de crisis, de muchas cosas de este tipo, pero a lo mejor, juntamente con las empresas, nos hemos olvidado de una cosa muy relevante, que es el hecho de: ¿son buenas vecinas esas empresas? ¿En qué sentido? Que muchas veces tenemos una instalación industrial o una instalación de otro tipo, incluso de servicios, que tiene unos vecinos alrededor. Y muchas veces esas empresas no han pensado en ese hecho. Piensan en sus proveedores, piensan en sus clientes, piensan en sus equipos internos, pero no piensan que tienen vecinos y que a lo mejor esos vecinos tienen unas necesidades, tienen unas inquietudes o tienen unas expectativas en relación a esas empresas. ¿Y eso qué significa? Pues significa que a lo mejor están molestos porque hay tránsito de camiones, a lo mejor están molestos porque hay humos, o hay ruidos, o hay otras cosas. Y eso casi nunca se ha tenido en cuenta hasta hace un tiempo relativamente, que da la sensación que las empresas empiezan a descubrir que tienen que ser buenas vecinas, ¿no? ¿Ustedes lo habéis notado un poquito esto, no? ¿Cómo lo veis? ¿Lo habéis vivido o no? Sí, yo diría o sea, sí, hay un cambio. Históricamente, igual las empresas, digamos, preferían, desde un punto de vista de evitar riesgos, encerrarse en sí mismas, es decir, no relacionarse con el entorno, ser más opacas. Creían que era una forma, seguramente, de exponerse menos, o no pensaban, igual no tenían interés hacia ese entorno, o sea, pensaban, ¿no? O por falta de interés o por protección, digamos, equivocada, pues se encerraban en sí mismos. Y es verdad que en los últimos años está cambiando la cultura. Así que ven que justamente para ser más resilientes, más sostenibles, más competitivas, etcétera, y evitar riesgos, pues tienen que hacer justo lo contrario. Abrirse al entorno, conocer el entorno, relacionarse con el entorno, sí. Bueno, y a lo mejor pues también ha cambiado la sociedad, ¿no? Bueno, es que es así. Yo creo que la sociedad, el territorio ya no es un convidado de piedra, digamos, ¿no? Yo creo que ahora los grupos de interés y la sociedad en general quieren tres cosas. Quieren ser informados, pero también quieren ser escuchados y quieren ser atendidos. Como decís, si las empresas no tienen en cuenta esto, muy difícilmente van a desarrollar sus proyectos en el territorio, ¿no? Claro, bueno, porque de hecho, como sociedad todos hemos cambiado, como personas hemos cambiado. Y ahora, ¿qué somos todos? Pues somos más exigentes ante cualquier situación, somos menos tolerantes, ya no toleramos ciertas cosas, y somos más militantes de muchas causas, ¿no? Por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Somos mucho más militantes, o del cambio climático, somos más militantes de estas cosas, ¿no? Entonces eso va ligado con eso, es decir, que de alguna manera esa conciencia social es porque también como sociedad hemos cambiado un poquito, ¿no? Y de alguna manera la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros desde nuestra perspectiva de comunicación, y también Luis desde el Instituto Chardà, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera gestionamos eso, ¿no? Es decir, cómo podemos ayudar a las empresas a gestionar eso. Yo creo que hay un tema importante que es un cambio cultural. Lo primero que deberíamos hacer, antes de identificar a nadie, ¿no?, es enseñar a las empresas que tienen que entender esto que decía Luis de ese entorno, ¿no? No sé. Sí, no, yo creo que sí, que las empresas, y de hecho están haciendo ya un camino en este sentido, las empresas de entender esto que comentamos, de que la sociedad está cambiando y que por tanto tienen que adaptarse a esas expectativas, esa presión, ese requerimiento. De todas formas, es verdad que es un proceso lento y también hay que recordar algo, que dentro de una empresa hay muchas almas distintas, o hay también distintos departamentos, distintos intereses. Lo digo porque sí que es verdad que hay empresas que esto lo están asumiendo y están creando departamentos o áreas o personas con responsabilidades en estos temas, y están creando incluso protocolos, procesos. Esto también es un tema. Pero bueno, sí que en general estas empresas están tomando conciencia, más que nada porque al final el entorno lo pueden percibir como una amenaza, pero creo que también es importante que lo perciban como una oportunidad, digamos, ¿no? para sí mismas, incluso para su negocio. Y hay un tema relevante ahí, dices, cómo esa empresa que hasta ahora había vivido de espaldas al vecino, o a ese vecino, cómo de alguna manera ahora coge y se empieza a decir: hey, hola, estoy aquí. Entonces ese proceso de atención, de escucha, de relación, también requiere una preparación, ¿no? De alguna manera, creo yo, ¿no? La improvisación no es buena. Igual que las empresas tienen unos protocolos y una metodología, pues por ejemplo para la parte ambiental, pues ¿por qué no tenerla para la parte social? No se puede improvisar. Y nosotros siempre, ¿no?, como trabajamos, pues lo primero que hay que conocer es el territorio. Esos llamados mapas de interlocutores ya no son los mapas de interlocutores tradicionales que antes hacíamos. El Excel, ¿no? El Excel, efectivamente, listado, ¿no? solo con un listado y con el cargo. Es decir, ahora son más complejos. Hay que incluir el posicionamiento, hay que incluir cómo han reaccionado a otros proyectos similares, tanto a favor o en contra, el lenguaje que utilizan,
utilizan, los canales que utilizan, incluso las relaciones, cada vez son más complejas. Ese grupo de interés seguramente tendrá relaciones institucionales, relaciones mediáticas, relaciones sociales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hace que el mapa de interlocutores sea una herramienta clave para conocer el territorio, pero hay que hacerlo muy bien. Claro, la primera pregunta que se deben hacer las empresas es ¿quiénes son mis vecinos? ¿No? Pero no quiénes son, es decir, nombre y apellidos y el teléfono o el mail, sino quiénes son en el sentido de decir qué piensan de mí, qué saben de mí, qué no saben de mí. Un poco sería esto, ¿no? Esto no es fácil, esto requiere una investigación. Y para llegar a este detalle, que es lo importante, ¿no? Es lo relevante, saber cómo, más que nada porque al final lo que quieres es de ese análisis de los grupos de interés, derivar cuáles son los posibles riesgos y las posibles oportunidades que te ofrece ese entorno, ¿no? Y luego viene la segunda parte que todavía es más difícil, es decir, bueno, ya los conozco y ahora cómo me voy a relacionar con ellos. Bueno, ahí está un poco el secreto, ¿no? Es decir, no solo cómo me voy a relacionar, sino qué les explico, porque ahí tenemos un gran debate muchas veces, que es, ¿las empresas saben explicar? Es la pregunta que esto. ¿Saben explicar lo que hacen? Claro, pues... Porque yo recuerdo que el otro día oía una frase que decía, ¿qué nos dedicamos? Nos dedicamos a trabajar con células dentífricas con propiedades fagotizantes. ¿No? Imaginaos un poco, es para enmarcarlo en la pared, ¿no? Es decir, es para poner un marco, es decir, células dentífricas con propiedades fagotizantes. Es decir, pues si esto es lo que la empresa va a explicar a sus entornos, pues ya estás muerto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una gran culturalización de decir, ¿se saben explicar las empresas? Es decir, ¿creéis que de alguna manera está haciendo una labor de... Porque claro, aterriza y dicen, bueno, ¿y qué hago? Pues, ¿cómo se explica todo eso? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo le vas a explicar a un vecino que está haciendo un proceso químico muy complejo eso, no? Pues la primera norma de la comunicación no es adaptar el mensaje y la forma de contarlo al que te oye, al que te escucha. Si no lo adaptas, no lo vas a conseguir, no vas a conseguir comunicar, ¿no? Entonces, las empresas en eso sí que es cierto que están un poco más atrás. Y eso también, no solo explicárselo a los grupos de interés, explicárselo a la sociedad. Por eso, los grupos sociales, el territorio, está por delante de las empresas, porque ellos sí que saben explicarlo bien, ellos sí que bajan al terreno, ellos sí que lo concretan y meten además incluso un elemento sentimental. Sí. Entonces, desde fuera, si no conoces el tema, el territorio gana. Pero no lo tienen fácil, de todas formas, ¿no? Las empresas, lo digo porque les pasa seguramente dos cosas. Una es, primero, parten de una posición ya de desconfianza del entorno, por toda esa tradición histórica seguramente que las empresas no habían hecho suficientemente bien todo este trabajo, ¿no? Y por tanto ya parten de que la sociedad desconfía de las empresas. Claro. Y en segundo lugar, por lo que también comentamos siempre, ¿no? Las empresas tienen que explicar temas que a menudo son complejos, y cuando la sociedad, hoy justamente, ¿no?, se mueve a través de mensajes muy simples, ¿no? Entonces, congeniar esos dos lenguajes del que la empresa quiere racionalizar y explicar algo que es complejo frente a una sociedad que se mueve con eslogans, ¿no? Eso es... Pero además, estás abriendo un melón que creo que es muy interesante, que es el hecho de cómo está organizada la sociedad ante esas empresas y ante esos, digamos, proyectos de las empresas, ¿no? Y claro, la sociedad, por un lado, está muy organizada hoy día. Es decir, tienen, digamos, plataformas, tienen grupos de interés, que ya no es aquello los cuatro vecinos que se quejan por quejar, sino que tienen asesores científicos, tienen discurso científico social. Y luego tiene una cosa que decía Susana hace un momento, que me parece muy relevante, que es que le ponen sentimiento. Claro, y te ganan. Le ponen emoción y te ganan. Hacen dos cosas, simplifican y le ponen emoción a las cosas. Entonces, ¿cómo tú puedes decir? Yo he visto empresas que dicen, no, es que esto que genera cáncer, ¿no? Claro. ¿Y tú ante eso qué vas a decir? Genera cáncer. Pues ya estás muerto, ¿no? Es decir que... Las empresas van perdiendo 5-0 sí. al comenzar el partido. Exacto. Luego lo tienes que gestionar, ¿no? Pero tienen que ir a remolque. Tienes que remontar. Además, acordaos, también pasa aquello que también sabemos y lo hemos vivido, que de algún modo históricamente a la sociedad se quejaba de que, lo que decíamos antes, que la empresa no habla con ellos, la empresa no se abra, no se relaciona, y ahora nos pasa a veces lo contrario, que la empresa quiere hablar con los interlocutores y a veces son los interlocutores que ponen una barrera y no quieren relacionarse con la empresa. Bueno, porque de alguna manera consideran a veces el tono falso. Sí, es seguramente. Decir, es aquello del greenwashing, ¿no? Un poquito, es decir, el hecho de decir, de alguna manera las empresas están utilizando el tema de la sostenibilidad social también para cubrirse las espaldas, cuando no lo han hecho nunca. Entonces, eso es una cosa
cosa que se gana, es una cosa que se gana con el esfuerzo. Es decir, no vale hacerlo ahora y por un momento y por un proyecto. Pero quiero decir hacerlo siempre. Pero la sociedad tiene que darle la oportunidad a las empresas de que lo hagan y por tanto, sí, pero en este sentido, pero eso se gana, ¿eh? Pero en este sentido, la confianza se gana. Sí, pero yo también reclamo en este sentido la responsabilidad para todos los interlocutores, es decir, desde el punto de vista de este encaje social. La responsabilidad tienen las empresas, pero creo que también hay que atribuir responsabilidades a los otros interlocutores, en este sentido de que den la oportunidad a las empresas, de que sean exigentes, que den la oportunidad a las empresas, pero que sean también, a la vez exigentes, también con un cierto sentido común, digamos, que no es fácil definir, ¿no? Porque si no, no podremos generar un debate constructivo ante estos conflictos, ¿no? Pero, y a los medios incluso, los medios de comunicación también. Es decir, está muy bien, pero primero hay que demostrarlo, y demostrarlo significa que tú tienes que relacionarte con ese territorio de manera constante y permanente. No vale con que tengo un proyecto y voy allí. ¿O qué está pasando muchas veces ahora? ¿Qué estamos viendo en el territorio? Que están aterrizando proyectos que la ciudadanía los clasifica rápidamente como megaproyectos y ahí ya te han muerto, lo que decías tú, el 5-0. Te lo acaban de marcar por la escuadra en ese momento, megaproyectos. ¿Pero por qué? Porque tú no has tenido ninguna sensibilidad a ese territorio. Yo siempre pongo el ejemplo un poco de las líneas eléctricas, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar con líneas eléctricas, con el tema de infraestructuras eléctricas, antes las líneas eran rectas. Es decir, antes, desde un despacho de Madrid o desde fuera, pues se diseñaba una línea recta. Tiene que ir de aquí a aquí. Y es igual lo que hubiera por medio. Luego ya te lo encontrabas y ya está. Hay casos, y siempre pongo el ejemplo de una línea eléctrica que a mí me hace mucha gracia, que tenía que tener 16 kilómetros en la comarca del Garraf, cerca de Barcelona, pues una línea eléctrica que tenía que tener 16 kilómetros. Entonces, con esa sensibilidad nueva, pues esa línea eléctrica ha terminado teniendo 76 kilómetros en zigazaga, porque en un lado encontraban un búho, en el otro lado encontraban el águila perdicera, en el otro lado encontraban una especie de mariposas que había que conservar y que los vecinos alertaban, cuidado que hay esto, cuidado que hay esto. Pero que la pregunta interesante es, ¿al final se han ahorrado costes o no? Es decir, haciendo la línea recta o en zigzag, digamos, y por tanto más kilómetros, es posible que a corto plazo eso haya sido una inversión superior, pero igual a largo plazo les ha permitido, por ejemplo, hacerla. Es que el coste tiene que ir relacionado, y además tendrá con el seguramente un resultado a largo plazo. Pero tiene que ir relacionado con el éxito del proyecto. ¿Tú quieres hacer el proyecto? Pues hay que adaptarlo al territorio. Sin licencia social, ¿no? Se corre el peligro de no hacer el proyecto. Claro, hay que escuchar el territorio. Si tú no escuchas el territorio... Luego te ganas lo que decíamos antes, esa confianza y esa reputación que te va a permitir hacer que cuando hagas otra línea eléctrica en otro sitio, pues ya te reciba el territorio con o un parque solar, o un parque eólico. Bueno, es que de hecho una cosa interesante es esto, que hoy en día cualquier proyecto, ya no es hacer el problema de hacer una planta nuclear, es que cualquier proyecto, aunque sea inofensivo, una escuela, pues genera... Una escuela, es decir, cada vez crecen más las quejas de vecinos porque dice, a la hora del patio hay ruido, cuando llegan los padres me colapsan la circulación, cuando llega no sé qué, entonces se quejan por el tema este. Entonces, la escuela nunca había pensado que a lo mejor se tiene que relacionar también con sus vecinos, no solo con los padres y madres de la escuela, que es lo que pasa tradicionalmente. Pues esas cosas hay que crear cultura. Y ahí tenemos un campo muy grande, porque esa cultura no existe. Yo creo que aún no existe. Aún se hace todo por obligación, por compromiso. Aún estamos en esa fase que las empresas, claro, como necesito el permiso, pues seré bueno. No tienes que ser bueno, es tu vecino. ¿Es que en tu casa te gusta ser buen vecino? Es decir, si un día tienes un problema, poder llamar a la puerta de al lado, pues lo mismo tienen que hacer las empresas. O sea, entender que tienen vecinos y que esos vecinos hay que escucharlos, aunque estén organizados, aunque simplifiquen, aunque todas estas cosas, ¿no? Entonces un poco es eso, ¿no? Que esto. Pero también otra cosa que es importante, que yo creo que en esas fases de conocimiento está el tema de los riesgos y las oportunidades que tú has citado antes, ¿no? Es decir, cómo eso te ayuda a facilitar mucho el trabajo, porque escuchando a las personas, es decir, relacionándote con ellos, aprendes que puedes tener unos riesgos que no tenías, ¿no? A mí me gustó mucho una frase que pusiste el otro día en tu cuenta de X, que decías que la escucha es el primer paso de la comunicación. Yo creo que es el futuro de la comunicación, no solo el primer paso, sino que es un poco el futuro de la comunicación. ¿Por qué es el futuro de la comunicación? Porque yo creo que hasta ahora, y eso se ve mucho en el tema de licencia social que hablábamos antes, se ve mucho que las empresas voy a explicarles lo que hago, pero no van a escuchar. Bueno, es que escuchar tiene más riesgo, digamos. Claro. Te obliga más, porque puedes escuchar, pero hay que escuchar y luego... a lo mejor que coger compromisos. Hay que dar una respuesta, que no siempre tiene que ser positiva, pero si es negativa hay que ser razonada. Pero te da pistas de cómo te tienes que comportar. Sí. Te van a decir más riesgos, más oportunidades,
quiénes son los grupos de interés principales. Te va a dar pistas de un plan social, cómo aplicarlo. Es decir, es que sin escucha no puedes empezar a intervenir en el territorio, porque seguramente lo vas a hacer mal. Claro. Bueno, es que yo creo que es la base. Es decir, es que nosotros hasta ahora te dices, yo quiero emitir un mensaje, el que sea, ¿no? Quiero emitir un mensaje. Muy bien. Hasta ahora, ¿qué ha pasado? Que tú emitías tu mensaje y ahí ya te espabilarás. Ahora que la cultura, lo que nos ha enseñado el aprendizaje en comunicación y en relaciones sociales y en entorno social, es que si tú quieres emitir un mensaje que llegue y que triunfe y que se entienda, primero escucha a quién tienes delante, Claro. primero averigua a quién tienes delante. Y eso es lo que nos permite luego encajarlo, es decir, perfectamente. Porque si no, ¿qué pasa? Llega la empresa, voy a hacer una planta de no sé qué, yo qué sé, de biogás o de biometano. Bueno, pero vale. Pero vete a escuchar a aquella persona, si a lo mejor esa persona piensa que esa planta le puede perjudicar y como no lo has preguntado, no sabes qué respuesta darle, ¿no? Ese sería un poco el planteamiento, Es que ¿no? hay que saber qué les preocupa, qué expectativas tienen. Sí, lo que pasa es que también es verdad que nos lo encontramos muy a menudo, que a veces no todo es tan concreto ni tan racional, digamos, desde el punto de vista de la expectativa o del sentimiento que tiene el entorno, porque a veces entramos en algunos aspectos que son más ideológicos o que básicamente pueden ser la enmienda a la totalidad de, por ejemplo, la transición energética, ¿no? Y por tanto, cualquier proyecto que plantees, por bueno que sea, pues también a veces tienes que superar esa parte que no puedes corresponder simplemente con, bueno, tengo esa expectativa y le puedo dar una respuesta, sino es que simplemente no estoy en contra pues, de los grandes parques de renovables, ¿no? Y ya está, porque creo que hay que hacer otro modelo. Es decir, que también hay la parte más ideológica que a veces cuesta más y que hay que saber. Y entonces ahí es, perdona, donde yo también pedimos a veces, cuando hablamos con interlocutores, también la responsabilidad de todos los interlocutores. Es decir, que también incluso la administración no pierda el foco de lo que es, digamos, de los objetivos que tenemos pues, como país, como región o como la zona donde sea, ¿no? De acuerdo que tiene que haber una colaboración con administraciones y una política, digamos, determinada para resolver ciertas cosas en el país. Tú quieres hacer un vertedero, pues es normal que el pueblo donde te vaya el vertedero va a levantar la bandera ya solo con la palabra vertedero. Es decir, solo con la palabra vertedero ya te va a decir no. Eso es evidente lo que dices tú, ¿no? Es decir, que hay un proceso de rechazo ya, digamos, cultural, ¿no? Hasta ciertas cosas, ¿no? O quieres poner una planta química, te va a decir que no. Es decir, o quieres poner una planta de celulosa, como está pasando ahora en Galicia, pues que van a decir que no, ¿no? Pero yo creo que están las dos partes. Es decir, que a lo mejor también hay que ajustar cosas de determinada manera. Es decir, ¿quieres hacer un vertedero? Sí, pero a lo mejor lo tienes que hacer diferente como lo hacías hasta ahora. Es decir, y un macro vertedero, tienes que hacer un macro. Pues a lo mejor no tiene que ser micro, pero tampoco tiene que ser macro. Es decir, que a veces se nos va la mano también. Es decir, que no tenemos en cuenta los límites del territorio. Y aquí hay un principio importante que es que la empresa tiene que estar dispuesta realmente a cambiar o a ajustar los proyectos de forma real, digamos, no solo hacer, digamos, maquillaje o hacer algunas acciones o algunas inversiones sociales, sino también tiene que estar dispuesta a replantear su proyecto de algún modo. ¿Y nos parece que es importante, como hay muchos proyectos en el territorio, conseguir diferenciar su proyecto? Eso también es muy interesante. Es decir, a la hora de explicarlo, ¿por qué el mío es mejor que el otro? ¿No? Porque al final tienen que aceptar alguno. No se puede decir que no a todo. Claro. Pues como no se puede decir que no a todo, diferénciate. Conociendo el terreno, dando las informaciones que tienes que dar, con transparencia, ganándote la confianza. Incluso hay otra cosa importante y es que cada territorio tiene un valor local, una identidad. Reconócela, potenciala y así te diferencias de otros proyectos porque a todos no les pueden decir que no y vas a conseguir desarrollar tus inversiones en el territorio, ¿no? Al final, la mejor forma de hacer un proyecto es hacerlo bien, esto está claro. Y creo que también hay una reflexión interesante, es decir, en el fondo la respuesta a la acción social ayuda a que las cosas se hagan mejor, ¿no? Porque si no, seguramente volvemos donde empezamos. Igual las empresas no habrían cambiado también su cultura, ¿no? Yo creo que este es un tema, como veis, apasionante, que podríamos estar muchas horas hablando de él, pero bueno, digamos que la sobremesa da para lo que da, entonces tendríamos que empezar a terminar el tema, pero me gustaría quedarme con 4 palabras, ¿no? Es decir, 4 palabras. La escucha, que hemos dicho, es decir, aprender a escuchar. La segunda sería aprender, de alguna manera, a ser buen vecino, es decir, a ser buen vecino. La tercera sería aprender a explicar.
¿vale? Aprender a explicar, es decir, a explicar las cosas en el tema. Y la cuarta sería a tener sensibilidad, ¿no? Y emoción, ¿no? Ser más empáticos y más emotivos en los proyectos. Esta sería un poco la base de todo y con eso yo creo que podemos llegar muy lejos y que nos queda mucho recorrido por todo. Pues seguiremos en ello. Exacto, muy bien. Trabajo. Exacto, así mismo. Gracias. No, ya de qué. Yo os quería proponer que después de esta conversación sobre la licencia social hiciéramos un brindis porque las empresas a partir de ahora entiendan que pueden ser mejores vecinas, ¿no? Pues con lo cual, pues en realidad por la licencia social de las empresas. Porque las empresas tengan mayor empatía. Muy bien, Brindo porque haya mayor relación de confianza entre empresas y entorno. perfecto, pues por ello Por brindamos. ello.